Muy bien, para terminar con Fiat y empezar con Renault, nosotros vimos que, bueno, los sistemas inmovilizadores de Fiat, hoy casi todos utilizan un transponder ID48, que es un transponder precodificado, y hay que estar preparando los Word, que son datos que tengo que sacar de la memoria o del microprocesador de la central de inmovilizador, sea cual fuera, ¿sí? O sea una body computer de diferentes generaciones, sea un cuadro de instrumentos, o sea una cajita gris, ¿sí? La central de Immogris, Immobox se le llama eso. Y eso lo hacíamos por ahí con algún programa, como por ejemplo el tema de lupa con los scripts, ¿sí? O sea, en ciertos sectores de memoria va a sacar datos, esos datos después con el EFI del Setbull se puede preparar el transponder, y una vez que está precodificado el transponder, tengo dos posibilidades. O el Lupa tiene algunos scripts que lo que permite es copiar directamente el ID del transponder en la memoria o el microprocesador del INMO. O sea, cuando yo cargo el archivo para sacar los Word, tengo la opción de copiarle manualmente el ID del transponder. Que el ID del transponder es lo que cuando vos pones en el setbull o pones en algún lector de transponders, aparece como un código hexadecimal de 8 dígitos, creo que es en el caso de los ID48. Que si no está esa función, no habría problema, porque los scripts principalmente me van a permitir levantar el pin code, y si no puedo poner el ID manualmente en la memoria del micro, con el pin code obtenido, puedo programar con alguna consola de programación o un escáner, ¿sí? Recuerden siempre que lo mínimo son 2 llaves para que haya memoria. O sea, no puedo programar una llave cada vez que haya un proceso de programación con escáner o con máquina de programación de llaves. El mínimo son 2. Sean las del coche, ¿sí? Por ahí tengo una y tengo que agregar una. Entonces tengo que programar de vuelta las 2. Porque las que están en memoria, cuando yo hago una nueva programación, desaparecen. Y lo que tiene Fiat es que esas llaves no se podrían volver a codificar, ¿sí? O sea, en realidad lo que hay que tirar es el transponder, comprar otro y empezar desde cero. Entonces eran los los ID48, que son los de vidrio pequeño, ¿sí? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está Santiago? Y, y bueno, y el último, hubo una versión en el año 2008 de Palio y Siena que venía ya fue el primero que apareció por lo menos en Argentina, con el ritmo en el cuadro de instrumentos. O sea, lo que hicieron fue simplificar un poco la arquitectura electrónica del coche, ya que tenía la body computer, que era multiplexada, estaba multiplexada con, el, con el cuadro de instrumentos, y estaba multiplexada con la ECU de motor y por ahí otras unidades, ¿sí? Si hablamos de Fiat Línea, Fiat Punto, el Fiat Idea, el Palio, el Siena, en esas generaciones empezaron a aparecer las arquitecturas multiplexadas. Y, bueno, en Brasil se generó una nueva instalación, se la llamó G1, Gate 1, que eliminaron a la fusibilidad electrónica. O sea, el cuadro de instrumentos pusieron la fusión inmovilizador y tenía comunicación CAN, comunicación de red, los dos cablecitos, a la ECU de motor. Entonces, mucho más sencillo, pero en lo que se refiere a inmovilizador terminaría siendo lo mismo. Nada más que por ahí, cuando viene con fusibilera electrónica, recuerden que la función de IMO está en esa fusibilera, en la body computer, y en el caso que el auto no arranque, yo tengo que entrar con el escáner, siempre voy a entrar con el escáner a la computadora de inyección, ¿sí? La comunicación del escáner era siempre por la famosa línea K de diagnóstico, por el pin número 7, a la ECU de inyección, ¿sí? Pero después, cuando empezaron a aparecer las redes multiplexadas, las redes CAM,
hicieron participar el escáner de esa red y siguieron la parte de diagnóstico por ahí. Pero prácticamente la mayoría de estas generaciones, yo calculo que, bueno, no sé actualmente, pero hasta que yo me fui de Argentina en el 2021, el año pasado, el anteaño pasado, eh, todas las computadoras de Fiat podían comunicarse con el escáner por línea K. ¿A qué me refiero? Los dos cables de la red de la computadora de inyección iban a la body computer, entraban por dos pines de uno de los conectores y el conector de diagnóstico estaba incorporado en la body computer. Si había un problema de los dos problemas de uno de los dos cables, en Fiat, por lo menos en los que yo probé, sigue habiendo comunicación con la body y sigue habiendo comunicación con el escáner, pero pones la parte de códigos de falla y te va a decir que hay un problema de red, ¿sí? Te va a decir que a los dos cables de la red los llamaban CAN A y CAN B. Entonces, si tenías un corto, uno de los dos cables, un corto masa, te decía cortocircuito masa, línea CAN B o CAN A, y a veces en el mismo código de falla te decían entre qué unidades, o sea, la ausencia de comunicación, en este caso, si fuera con la body computer, te diría que no hay comunicación con la body computer. Y los códigos de red generalmente son códigos que empiezan con U. Vieron que los de el tren de potencia, lo que es la parte de manejo de motor, empieza con P, los que son la parte de carrocería, como por ejemplo el sistema ABS, empiezan con C. Y cuando eran problemas de red, son códigos U. ¿Sí? U1600, ¿sí? Que normalmente lo que tenemos que verificar es el estado de esos dos cables entrelazados. O sea, ¿qué problema puede haber cuando un vehículo de estos, después vamos a ver que no solamente en Fiat, hoy en día todos los sistemas están viniendo multiplexados para reducir la cantidad de cables en el vehículo? Lo que vemos es que cualquier problema de red va a tener que salir sí o sí como código de falla en el escáner, ¿sí? Y lo que se hace es una verificación sencilla, que los cables, si te dice que falta comunicación CAN en el cable CAN A entre la EQ de motor y la body computer, es simplemente desconectar las dos unidades de control, si no tengo osciloscopio, y verificar que el cable no esté cortado, que no esté en corto a masa ni en corto a ningún otro cable, ¿sí? Entonces, desenchufar la ficha de la EQ de inyección, buscas en el esquema eléctrico cuáles son los dos cables de la red y probas primero en el que diga. Lo que pasa es que CAN lo llaman al que tiene una señal más alta, ya que la transmisión de la información, que son pulsos digitales, recuerden que podemos hacer un gráfico donde el eje vertical es voltaje, lo que hace el osciloscopio es mostrarte voltaje, y el eje horizontal es el tiempo. Si trazamos una línea en los 2,5 voltios, ¿sí? Una línea horizontal, de 2,5 voltios para arriba estaría CAN A, y de 2,5 voltios para abajo estaría CAN B, ¿sí? En otras marcas se lo llaman CAN H y CAN L, High y Low. En Fiat CAN A y CAN B. En lo que son las arquitecturas multiplexadas, van cambiando, ¿sí? A medida que aparecen coches nuevos, ya que antes había una sola red multiplexada, después fueron agregando más, ¿sí? Pero lo que tiene que ver con el inmovilizador es siempre el mismo procedimiento. O sea, lo que tengo que contar es que si voy a hacer una verificación porque me dio un problema de red, es por lo menos la interconexión entre módulos, ¿sí? Ya no sería un esquema eléctrico en sí, sino simplemente mostrar la arquitectura, o sea, qué módulos están conectados uno con otro. Cada módulo en una red multiplexada tiene los dos cables que le llegan de la red, tiene un integrado, que se llama Transceiver CAN. Uno lo va a tener el cuadro de instrumentos, otro la body computer y otro la EQ de inyección, principalmente, ¿sí? Acuérdense que el cuadro de instrumentos, si viene con body computer, el cuadro de instrumentos no tiene nada que ver con el inmovilizador. O sea, lo puede sacar el cuadro, que el auto va a arrancar igual. No así en Ford.
por ejemplo, mucho for si sacas el cuadro de instrumentos, por más que no guarde los códigos de las llaves en algunos modelos en el cuadro de instrumentos, sino que la antena está conectada directamente al EQ de motor, necesita un emparejamiento. O sea, lo que hace cuando pones contacto un for de esas generaciones es reconocer la llave, lo hace la EQ, ¿sí? A través de la antena, una antena digital. Si la llave es correcta, dialoga con el cuadro de instrumentos, el cuadro de instrumentos le manda un código de emparejamiento, y si las dos cosas coinciden, ¿sí? El código de la llave y el código del cuadro de instrumentos, la EQ desbloquea su parte de funcionamiento, ¿sí? En Fiat no, salvo que vea que la antena del inmovilizador está conectada al cuadro de instrumentos, ¿sí? Normalmente uno puede saber la arquitectura de un Fiat, ya que hay muchos modelos, y cuando hablamos de Palio Siena, hay un montón de modelos con diferentes tipos de fusileras, Marelli, Delphi, la 326, creo que es de Marelli también. La arquitectura puede venir con body computer, con cuadro de instrumento, con cajita gris, pero nos vamos a dar cuenta cuando bajamos la tapa que está debajo de la columna de dirección. Primero, si el conector OBD2 está insertado donde está el panel de relays y fusibles, es body computer. La función inmovilizadora está ahí adentro. Si el conector de diagnóstico está suelto, puede haber dos posibilidades. O que esté en la función en el cuadro de instrumentos, esté en una cajita gris, o puede ser las fusileras nuevas que ya no incorporan al conector OBD2, sino que está aparte. Y para darte cuenta, ¿sí? O sea, si estás con el escáner y no sabes todavía reconocer por la forma, ¿sí? Pues ya le digo, son muchos modelos, muchos sistemas. Entra igualmente a la parte inmovilizador, con el escáner entra a la parte body computer. Si se conecta a una body computer, ahí esa es la función del inmovilizador, está ahí. Entonces, si hay un problema de red, un problema de que no se conecta, o te dice que está inmovilizado y quieres revisar a ver qué es lo que está pasando, nosotros siempre tenemos que ver que tanto a la EQ de inyección como a la central de inmovilizador, sea cual sea, le lleguen las masas, las alimentaciones y los cables de comunicación no estén ni en corto ni cortados. Cable de comunicación me refiero a los dos cables de la red o a la famosa línea W, que era para los sistemas viejos un solo cable de comunicación. Eso es para, por ejemplo, Code 1, ¿sí? Code 1 y Code 2 con cajita de inmovilizador, ¿sí? Con la cajita gris. O sea, eso es por un solo cable, por la línea W, que se comunica para llevar el código de sincronismo y el desbloqueo de la EQ de motor entre la central de inmovilizador y la EQ de inyección. ¿Ya? No hay mucho más que eso. O sea, si vos ves que no arranca el vehículo, te conectas con el escáner a la EQ, te sale en Fiat, por ejemplo, en el Dex Super Scan, cuando había un problema de comunicación o que la EQ quedaba bloqueada, mejor dicho, no de comunicación, porque podía estar comunicándose y no reconocer la llave, te aparecía un código de falla que decía llave electrónica, que no se refiere precisamente a la llave física, sino que quedó bloqueada la EQ. En parámetros vas a tener si está el arranque de motor permitido o no permitido, si el movilizador está activo, si la EQ es virgen, si el código es transmitido. Entonces, siempre arranca el diagnóstico entrando por la parte de inyección. Si a vos te dicen parámetros, por ejemplo, no hay códigos de falla que se refieran a un problema de red o un problema de reconocimiento de llave, no vemos en la EQ ningún problema, ningún código de falla generado que se refiere al sistema inmovilizador. Y me voy a la parte de parámetros. Y en la parte de parámetros, uno de los parámetros, así como tenés RPM, temperatura de agua, vas a tener si el arranque de motor está permitido o no permitido. Si te dice permitido, olvídate de que sea la llave, que sea la antena, que sea la central de IMO, la comunicación con la EQ, porque si está permitido, no está arrancando por otro problema, ¿sí? No me acuerdo si hay alguno de estos sistemas
en los cuales si hay menos de 2 llaves programadas en memoria, que no debería haber nunca, ¿no? O sea, generalmente en algunos de estos sistemas no te deja directamente programar una llave. O programás 2 o te quedan las 2 llaves que estaban anteriormente. Pero creo que no te deja, si empezás a hacer una programación y programaste una llave y no programaste la segunda, que aparezca una en memoria. O sea, ya el mismo procedimiento no te permite borrar las llaves que estaban en memoria, si querés programar menos de 2. En For pasa otra cosa. En For, si vos podés programar una llave, lo haces con el escáner, te queda una llave programada en memoria, y si ahí pones que no querés programar más, cuando entres con el escáner después, te va a figurar en la parte de parámetros, en flujo de datos, que hay una sola llave programada y no va a permitir el arranque de motor. Pero en FIA generalmente te dice 2 o 2. El tema es saber si de las 2 que están programadas en memoria es, por lo menos la que está puesta en contacto, pertenece a una de esas 2. Creo que en WITEC, que es, digamos, el escáner o la plataforma que se está utilizando actualmente en Fiat, sí, por lo menos yo acá trabajando en Fiat trabajé con ese escáner, hay una función donde te permite mostrar en algunos sistemas más nuevos, ¿no?, el ID del transponder. O sea, el escáner te lo permite ver. Y hay consolas de programación que también te las permiten ver, en diferentes marcas, no solamente en Fiat. Y que eso está bueno, porque vos por ahí ves que en memoria tenés 3 llaves, ¿sí? Y te da los ID de las 3 llaves. Y incluso puede estar la función en el escáner o en la consola de programación de llaves, el de leer el ID del transponder que está en contacto. Si los ID son iguales, es porque están programados. Si el problema fueran los Word, en el caso de FIA, ¿sí?, la precodificación que queda en el transponder, eso no se vería reflejado ahí, pero tampoco te dejaría programarlo. El tema es que existe la posibilidad de que el ID del transponder se haya generado desde un transponder virgen. Por ejemplo, una de las métodos de programación que se usan hoy son las con el mini BBDI, sí, con esta consola, por eso miro para arriba, porque tengo algunas herramientas, donde esto viene con un transponder virgen, ¿sí?, que hasta hace poco el ID48 no lo hacía, e hicieron un transponder, ¿sí?, que en realidad no tiene formato. Vos le das el formato que querés, que sea un ID48, un ID46, un 4D60, 4D63. Esos son los nombres de los transponders, que son para diferentes modelos y diferentes marcas. FIA principalmente ID48 precodificado. Entonces, algunos pueden venir sin ID en algunas máquinas y vos le pones el ID que quieras. Entonces, pudo haber pasado antes por alguien que quiso hacer una clonación total del transponder, ¿no? O sea, copiar que los Word de la central de IMO pasen al transponder, y que el ID, en vez de copiar del transponder a el archivo que va en la fusiblera, o en el tablero, o en la cajita de inmovilizador, sacar el ID de la fusiblera o de la central de IMO y pasárselo al transponder. Entonces, existe la posibilidad que vos con esos aparatos, que podés ver los ID de los transponder programados y el ID del transponder que está en la llave de contacto, por ahí los comparás, los ves igual, pero por ahí están mal los Word en la llave que está en el tambor de arranque. Entonces, por eso muchas veces son pruebas relativas. O sea, si de repente voy a mirar y va a ver esta llave, ¿está programada o no programada? Pues puede pasar que diga que está programada. Algún escáner puede ser que en un parámetro diga que la parte de body computer, en la parte de inmovilizador, que la llave está programada, pero es una mala traducción. Está diciendo que hay llaves programadas, pero no te está diciendo que la de contacto es la que está programada. Entonces, por eso, cuando vean que está el transponder es el mismo número hexadecimal, el mismo ID que tiene en memoria con el que está leyendo en la antena, puede que también no sea reconocido porque le falta la precodificación. La precodificación es diferente.
incluso en un momento de programación, ¿sí? Que eso dura milisegundos. El programar todos los códigos, el IDE del transponder en la central de inmovilizador, que es el procedimiento de programación de llaves. Entras con el escáner a la parte del FIACode 2. Vas a funciones especiales, programar llaves, te pide el PIN code, le pones el PIN code y te va a dar siempre te van a dar el proceso, ¿no? O sea, poner llave 1, poner llave 2, ¿sí? Saca el contacto, ponga contacto, hay que respetar los tiempos. Y puede pasar que cuando estás programando una llave, en ese momento en tu escáner hubo una desconexión momentánea del USB y puede ser que el código que se grabó en la memoria del INMO, al interrumpirse la comunicación justo en ese momento, queden con datos que no corresponden. Sí, el ID ya no corresponde. En ese caso te va a decir que la llave no está programada, te va a dar la posibilidad de decir que la llave no se programó en algunos sistemas y volver a intentar, ¿sí? Pero en esto del inmovilizador siempre hay que tener un poco de paciencia porque los sistemas cambian de uno a otro por el comportamiento de una body computer, de un Code 2 en Fiat que marca Delphi, tiene algunas pequeñas diferencias con una body computer físicamente igual Marelli. ¿Sí? Incluso en parámetros puede haber diferente forma de mostrarte que está inmovilizado, que está reconociendo la llave. Los códigos de falla pueden ser diferentes, pero siempre la base es la misma. ¿Tá? En el caso de que venga con cuadro de instrumentos, ¿sí? Fíjense que esto lo habíamos visto en alguna clase anterior. Cuando es de esta forma, la antena del inmovilizador está conectada al cuadro. Por eso es tan importante conseguir en lo posible el esquema eléctrico, que es la base de datos que les fui pasando, ahí hay varios esquemas. Entonces, como son antenas que solamente son una bobina, ¿sí? No tienen electrónica, los dos cablecitos van a ir conectados o al cuadro de instrumentos o a la body computer si tuviera, o a una cajita de inmovilizador que para saber dónde está en el vehículo, tengo que seguir los cables de la antena. Sacar la carcasa abajo del volante, ver la antena, seguir el cable, a veces se mete dentro de la misma instalación principal, pero no queda otra que buscarlo. ¿Sí? El escáner ayuda para saber si yo me conecto con respecto a los escáneres también hay diferencias. En una época, no sé si actualmente sigue siendo así, entre un DEC SuperScan de la gente de DEC y un raster de Tecnomotor, vos para ver la parte de diagnóstico y programación de llaves, tenías que entrar por inmovilizador, aunque tengas en la lista de sistemas la body computer, ¿sí? La unidad de control de carrocería. Entonces, si vos entrabas por unidad de control de carrocería, no veías cosas de las llaves. Sí, por ahí códigos de falla sí, pero no parámetros. Pero si entrabas por inmovilizador, entraba a la body computer también, porque era la misma central, y solamente te daba códigos de falla y parámetros que tenían que ver con llaves y procedimientos de programación de llaves. Mientras que en DEC SuperScan entraba solamente a body computer y dentro de body computer tenías todas las funciones, ¿sí? De diagnóstico y servicio para lo que es el sistema electrónico general, eléctrico general, todo lo que maneje la body computer, más todas las funciones de inmovilizador. Por eso a veces no se puede generalizar, tenés que entrar con el escáner y ver con qué te vas a encontrar. La explicación es a razón de que por ahí yo a veces te explico algún procedimiento que después con tu aparato de diagnosis tiene algunas diferencias, pero más allá de esas diferencias, los procedimientos van a ser los mismos, ¿sí? O sea, los pasos a seguir para hacer una programación de llaves, no importa si tenés el DEC SuperScan, el raster de Tecnomotor, SPC Max, un Launch, un Autel, o un AT300, SBB, SK100, SKP900, X100 Pad, X300 de OBDStar. Hay tantas herramientas
que a veces uno dice, bueno, yo aprendí me explicó cosas con el Deck SuperScan, pero yo no lo tengo y tengo tal herramienta. Bueno, los pasos a seguir o los parámetros que vas a visualizar o la forma de descubrir si hay un problema de red u otra cosa, va a ser lo mismo. ¿Tá? La base va a estar igual, pero hay algunas diferencias como lo que expliqué, de que en algún vehículo vas a tener que entrar por INMO y en otros vas a tener que entrar por la body computer, ¿sí? O sea, si vos en un Deck SuperScan querés diagnosticar un FIA 1-Way, ¿sí? Que tiene la función de inmovilizador en el cuadro de instrumentos, ¿sí? Tenemos script en el UPAP para sacar los boards del cuadro de instrumentos, preparar el transponder, permite levantar pin code y después programas con consola de programación por OV2. Pero si fuera más allá de lo que es programación de llaves, que quiero saber un problema de comunicación de módulos entre el cuadro de instrumentos y la computadora, ¿sí? Bueno, en ese caso, esquema eléctrico, en lo posible, y sabemos que lo único que va a haber de diálogo para la parte de inmovilizador y otras funciones del cuadro de instrumentos son los dos cables de red. Por ejemplo, en este me muestra, a ver si están, algo muy sencillo. Primero, esto es un esquema de arquitectura de red. ¿Ves? Conector de diagnóstico, los 16 pines, el cuadro de instrumentos y la EQ de inyección para motores 1.4. Nodo control motor. Una de las cosas que pasa en Fiat es que algunas unidades de control, esto no está con los nombres que van a figurar en la información original, pero a cada unidad de control la llaman con una sigla, ¿sí? Generalmente las referencias las vas a encontrar en el mismo esquema. Pero en este caso es que dice NSM, así lo llaman a la EQ de inyección, cuando es parte de una red multiplexada, ¿sí? O sea, NBC sería si tuviera, en vez de cuadro de instrumentos, tuviera una body computer, N de larga C es nodo body computer. En este que no tiene body computer, que la función de IMO está en el cuadro, esto simplemente te muestra cómo es la conexión de red. Los dos cablecitos de red que van de una unidad de control a otra. Fíjate que el airbag, para este sistema, la conexión del escáner va al pin número 3. O sea, no pertenece a la red. Es un solo cable con línea K de diagnóstico, pero va totalmente separado. ¿A qué voy con esto? Hay vehículos, como pasa con Renault, que ya vamos a ver hoy, que la red es para todo el vehículo. O sea, el airbag, el ABS, la fusiblera electrónica, que se llama UCH, unidad de control de habitáculo, la UPC, que es la fusiblera del vano motor, unidad de protección y conmutación, esa es la UPC, hay que acordarse todas las siglas, ¿sí? O por lo menos tener siempre las referencias. A medida que vas trabajando te vas a ir acordando cómo nombran los escáneres, los esquemas eléctricos a las diferentes unidades de control. ¿Sí? Nosotros que trabajamos multimarca, imagínate que acordar de todas las siglas de todos los modelos de todas las marcas es imposible. Bueno, es muy difícil. Entonces, acá este es un esquema de arquitectura de red. Entonces, si tengo un vehículo como el Uno-Way que tiene la función de IMO en el cuadro de instrumentos, yo puedo ver si fuera este el esquema de ese, si este no. Este es de un Palio 2008, Palio 100. Tendría que ver qué elementos pertenecen a la red. Fíjate que en este caso la radio pertenece a la red. Si hubieran desconectado la radio y hubieran puesto una radio común y hubieran hecho algo con los cables de red, los unieron entre sí o los cortaron, o están los dos en corto a masa, pusieron toda masa. Sabes que a veces pasa de que puede haber una mala instalación de una radio y el auto no arranca más. Por eso es importante tratar de visualizar esto simplificado, donde la única conexión es la interconexión entre módulos. Esto es un gráfico, es un esquema de la arquitectura multiplexada de un vehículo en particular. Entonces yo acá digo, ¿puede no arrancar por culpa del airbag? No.
¿Puede no arrancar por culpa del ABS? No. ¿Puede arrancar por culpa de la radio? Sí, porque es la misma red compartida de comunicación entre el cuadro de instrumentos que tiene la función inmovilizador con la computadora de inyección. Muchas veces en el diagnóstico se comete un error, que es decir, bueno, a ver, me aparece un problema, o sea, me quiero conectar con el cuadro de instrumentos y no se conecta. Ninguna unidad de control que pertenezca a una red, que van al pin 6 y 14 del conector OBD2, se puede conectar a la al escáner, perdón. ¿Sí? Ninguna. Salvo salvo el nodo control motor. ¿Sí? La computadora de inyección. Pues fíjate que en esta computadora en particular, para el motor 1.4, el pin número 46 es la línea K de diagnóstico, que va al pin número 7. O sea, si bien tiene las dos conexiones de red, la comunicación CAN al 6 y 14 y la línea K de diagnóstico, el pin número 7, el escáner se va a comunicar por el pin número 7. Aunque la red esté caída por culpa, por ejemplo, de un cortocircuito en los cables de red que van a la radio. ¿Sí? Puede haber un problema de que en realidad no hay ningún cortocircuito de la instalación, nadie cambió la radio, está todo original, el auto está bien cuidado, pero no arranca, me quiero comunicar al cuadro de instrumentos con el escáner, no se conecta, la ECU me dice que hay falta de comunicación de red CAM, y el problema puede estar dentro de una unidad de control, el cuadro, la radio o el nodo control motor. Entonces, vos podés desconectar, en este caso, la radio y probar si ahora tenés comunicación CAN con el cuadro de instrumentos. Podés desconectar el cuadro de instrumentos y volver a reconectar la radio y verificar si ahora tenés comunicación con la radio. Porque es un método que te permitiría saber que hay un problema de red, pero es el transceiver CAN, el integrado que tiene cada unidad de control adentro. Esos transceivers pueden generar este tipo de problemas que te planchen la comunicación entre módulos. Otra forma, supongamos que justo no tengo un escáner para entrar por red CAN al cuadro de instrumentos o a todo lo que pertenezca a una red CAN de un sistema. Si un escáner genérico BD2 no te diagnostica un cuadro de instrumentos o una radio, sí te diagnostica la computadora de inyección. Y puse ese escáner y me dio un código de falla que se refiere a problemas de red CAN. No puedo hacer la verificación esta de desconectar la radio y ver si me conecto al cuadro de instrumentos porque no tengo la herramienta. Puede darse, son tantos sistemas, tantos modelos, que por más que tengas un escáner súper completo, por ahí ese sistema no está. Entonces, ahí ya hay que hacer una verificación con osciloscopio. ¿Sí? ¿Qué es? Los dos canales del osciloscopio, uno a cada cablecito de estos, y voy a ver que hay una transmisión, al poner contacto, va a haber una transmisión de datos. De la línea que yo decía de 2,5 voltios, de ahí para arriba va a haber una comunicación digital, y de 2,5 voltios para abajo, la misma comunicación digital, pero en formato espejo. Cada vez que tenga un nivel alto de tensión, CAN B va a tener un nivel bajo de tensión, CAN A, y viceversa. ¿Sí? O sea, la señal, lo único que podemos interpretar es eso, ¿no? Que haya transmisión de datos que esté en formato espejo y que estén respetando los niveles de tensión. Que los niveles de tensión, si supera un poquito los 2,5 voltios, la línea CAN H, perdón, la línea CAN L, la de abajo, o baja un poquito más, ¿sí? Los niveles de tensión de los 5 voltios que tengo, ¿dónde quedan las dos señales? Si más juntas, más separadas. Bueno, eso tiene que ver con el protocolo de CAN, que hay muchos. Bueno, no hay muchos, hay varios. Entonces hay información técnica que te dice cuáles son los niveles de tensión, que es una de las cosas que se averigua. La mayoría de los autos, cuando uno de los dos cables de la red se muere, cortocircuito, circuito abierto, oxidación, sulfatación, ¿sí? Cable sobrecalentado, pues pasó hubo un choque, hicieron una reparación y sobrecalentaron el cableado sin querer. Puede darse el caso. Cualquier cosa que esté dañando a los cables de la red,
va a perjudicar el funcionamiento. Donde en la mayoría de los casos, con uno de los dos cables que esté dañado, ya no arranca. Pero FIA tiene lo que es a prueba de fallos, que es para el protocolo de comunicación CAN que utiliza. Si uno de los dos cables se muere, sigue transmitiendo por el otro, pero aparece un código de falla indicándote que hay un problema en uno de los dos cables de la red. ¿Sí? Entonces es muy importante tratar de conseguir este tipo de esquemas para saber porque una cosa es verlo en pizarrón, donde vos tenés todo clarito, ¿no? La fusiblera, el conector diagnóstico, el cuadro de instrumentos, la radio, y podés ver fácilmente cómo está interconectado todo. Y otra cosa es ir al coche, donde empezás a buscar y ves que están los módulos, los podés ver, pero sale el manojo de cables y no sabes para dónde va. Entonces, para eso va a servir esto. El esquema eléctrico en sí sería esto. Que, bueno, este es el esquema eléctrico del cuadro de instrumentos. ¿Sí? Donde, por ejemplo, te dice que la red CAN es el pin 18 y 19 del cuadro de instrumentos, ¿sí? Y no te dice a qué parte de la EQ va. Pero si encontrar los esquemas eléctricos de las computadoras de inyección es más fácil, porque hay muchas bases de datos, Autodata, Workshop, qué sé yo, WOW de BURT. Con esa base de datos generalmente tenés la comunicación a qué pines van, ¿sí? Ya que el cuadro de instrumentos puede ser el mismo, pero cambian las EQs. Motores 1.4, motores 1.8. Entonces lo pone así como general. Lo que sí tengo que buscar, a ver, por ejemplo, si la antena, ¿sí? La antena inmovilizadora, qué pines van conectados, ver el cableado, ver la resistencia, lo que se hace, por ejemplo, para probar estas antenas que, en lo que se refiere a la comprobación eléctrica, muchas de estas antenas, algunas no tienen ficha. O sea, está la antena en el tambor de arranque y de ahí salen los dos cablecitos directos a la instalación y llegan dentro del manojo de cables al conector del cuadro de instrumentos. O sea, no la podés conectar la antena para medir resistencia. ¿Sí? La resistencia de una antena son valores bajos. Están entre 8 ohmios y 30 ohmios como máximo, 40 ohmios como máximo. Si vas a una antena y te da 10K, 1000 ohmios o 27.000 ohmios, está mal, ya sabemos que está mal. Si te da 8, 9, 10, 11, 15, 17, está dentro de los parámetros normales que tiene una antena. Estaría buenísimo tener la resistencia de cada antena, de cada modelo, de cada año, de cada marca, pero no, nadie se tomó el trabajo de escribirlo en algún lugar. La antena, lo que me ha pasado, problemas con la antena en los inmovilizadores, principalmente es por manipulación. Sí, la quisieron sacar del tambor de arranque, que es un plastiquito muy finito con un hilo de cobre esmaltado súper fino. Y es fácil de dañarla si la palanqueas con un destornillador, por ejemplo. Pero no me ha pasado a mí, ¿sí? Los coches que tuve que cambiar la antena fue por mala manipulación. Empezar a desarmar y encontrar que la antena ya había sido intentado sacar y a veces se rompe el plástico y lo ves perfectamente los hilos de cobre que están cortados, ¿sí? Ya que algunas antenas incluso tienen una tapita de plástico que va a presión, que a veces se sale, y por ahí cuando la volvés a poner sin querer, las patitas que tiene para que los plásticos de la antena a ver si se entiende lo que quiero decir. Por ejemplo, suponete que estaba por... Esta es una antena, pero de un aparato, ¿sí? Esta fue la antena que tiene un coche en particular. Está en el tambor de arranque con unas ciertas guías, trabas. Y ven que sale fácil. Bueno, en algunas antenas pasa esto. Entonces te quedas puesto el hilo de cobre. Y cuando lo van a montar de vuelta, por ahí alguna patita que está mal, al hacer presión, presiona el hilo de cobre, los corta o los pone en corto entre sí.
Entonces, la manera rápida de saber si hay un problema por ese lado es probar la resistencia en la antena. El tema es que hay antenas en Fiat donde, como en este caso, no hay una ficha que puedas desconectar. En otras sí. La ficha está acá o viene el cablecito y la ficha está a unos centímetros del bobinado. En esos casos, tenés que ir a donde va conectada la antena. Por eso es tan importante también el esquema. Ahora, ¿sale un código de falla específico de antena? Bueno, en la parte de inyección no. La parte de inyección lo único que va a salir normalmente es un fallo de comunicación de red, si tuviera red ese sistema de inmovilizador, o que está bloqueada, ¿sí? Arranque motor no permitido en flujo de datos, o llave electrónica, generalmente así generalizando, en códigos de falla. Si entras a la parte de inmovilizador, ¿sí? Vayamos a este ejemplo, este es el cuadro de instrumentos, tendría que ver, bueno, la red CAN, que dice ahí 1819, del cuadro de instrumentos, esos pines, van a la EQ y también van al terminal 6 y 14 del conector OBD2. Si no hubiera conexión, me fijo los cables de la red, me fijo el positivo del cuadro de instrumento, la masa. Si la masa, la alimentación y los dos cables que van al conector OBD2 están bien, yo saco el cuadro de instrumento. Si me lo pongo arriba de mi mesa de trabajo, tengo este esquema. Bueno, el positivo permanente del cuadro de instrumentos, ¿estás ahí, Ezequiel? Fíjate a qué terminal llegaría, si me estás siguiendo. ¿Cuál sería la alimentación permanente? ¿Sí? La alimentación que está siempre en este cuadro de instrumentos. En este caso, sería, fíjate, acá tenemos la batería, el positivo entra a un panel de fusibles, correcto. Sale de ese panel de fusibles, maxi fusibles, por el terminal número 5, un fusible de 60 amperes, porque en realidad va a varias cosas. Y esa alimentación permanente llega al pin 26. El 25 sería la alimentación de contacto, que pasa por el fusible 15, que es compartida con otras cosas, ¿no? Si se trata del fusible, fíjate el nivel de, bueno, esto pues, dice nivel de depósito de arranque en frío, porque es para las versiones de Brasil, ¿sí? Que tienen dos tanques de combustible, un tanque que puede tener alconafta y otro tanque que tiene solamente nafta, gasolina. Y en arranque frío con alconafta no arranca, entonces que tiene una bombita eléctrica y un solo inyector en la admisión, que cuando le das arranque en frío, funciona ese sistema, ese pequeño sistema. En la Argentina no hay, pero a veces puede ser que en algunos vehículos venga una preinstalación del sistema. El vehículo no lo tiene, no tiene el tanque de combustible, no tiene la bomba eléctrica en ese pequeño tanque de combustible, no tiene el inyector de arranque en frío, pero la instalación está en el vehículo. Vos fíjate que si de repente el problema está, el auto no arranca, bien, el cuadro de instrumento está muerto, ¿sí? Voy a ver y lo que tiene quemado es el fusible 15. Cuando no le está llegando alimentación de contacto el pin 25. ¿Verdad? Le pongo otro fusible 15, a ver qué amperaje es, y vuelve a saltar. En corto en la instalación. Verifico, desconecto el cuadro de instrumento, va a ser cortos interno, y no, sigue saltando fusible. El problema está en la instalación. Entonces, este esquema, por más que yo vea que no está el nivel de depósito de arranque en frío, puede darse el caso, puede darse el caso de que en la instalación una ficha que estaba suelta en algún lugar se esté tocando entre terminales con la masa, por ejemplo, y hacerte este tipo de cortocircuito que te vuelve loco. Entonces, lo que normalmente a veces se hace es, bueno, desconecto el cuadro de instrumentos, sigue saltando fusible, el problema está en la instalación, a buscar a ver qué comparte, ¿sí? Si también puedo probar las unidades de control, ¿sí? La central de IMO en este caso sería el cuadro de instrumentos, afuera. Bueno, la saco,
Le doy la masa al pin número, para que justo dije masa y no sé cuál es. ¿Dónde está la masa? El pin. Masa, masa, masa. ¿Por qué no encuentro las masas? Acá, masa. Hay una masa, pero no. Hay otra masa, pero no. Y acá está la masa. ¿Sí? Masa plancia, dice. Viene la masa por aquí, llega al pin número 27. Fíjate, 25, alimentación de contacto. 26, alimentación permanente. 27, masa. Yo dándole eso solo y poniendo un osciloscopio del canal 1 en el pin 18 y el canal 2 en el pin 19 o viceversa, no importa el orden de los canales. Al darle alimentación yo tengo que hacer transmisión de datos, que va a ser muy separada, o sea, de repente tengo un tren de pulsos, un espacio largo sin nada y otro tren de pulsos, porque está solamente esa comunicación única en lo que yo estoy probando ahora. Si yo lo probara sobre el coche, ¿sí? Sin desconectar el cuadro de instrumentos, simplemente conectarme todo conectado, el conector conectado en el cuadro de instrumentos, pero desde atrás del conector con dos agujitas, tomar las señales de CAN A y CAN B. Y pongo contacto. Yo ahí voy a tener la transmisión de datos del cuadro de instrumentos, una trama codificada, unos trenes de pulso con una cierta duración cada pulso, los bits. Un espacio, la transmisión de la ECU de inyección, un espacio, la transmisión del otro módulo que esté en esa red, por ejemplo, la radio. A veces sirve decir, bueno, pero yo no sé la distancia que tiene que haber entre una trama codificada, que tampoco sé qué unidad de control la está mandando, y la próxima trama codificada y otra unidad de control. Lo bueno es por ahí visualizar, comprimir bastante la señal, que se vean varios de esos pulsos en pantalla, y sacar contacto, desconectar la radio, volver a conectar, ¿sí? Y veo que no cambió nada, por ejemplo. Sigue habiendo transmisión de datos. Bueno, el problema estaría de que no hay transmisión, no hay participación en la red de la radio. En este caso no pasaría nada, el auto arrancaría igual porque la radio no tiene nada que ver con el sistema inmovilizador. ¿Sí? Pero si decimos, bueno, tenemos un problema de que no me puedo conectar con el escáner a la red, ¿sí? A ninguna unidad de control que trabaje solamente por línea CAN de diagnóstico, como es en este caso, ¿sí? Ni al cuadro de instrumentos ni a la radio, por el esquema que habíamos visto antes, ¿no? Pero la EQ sí, porque se comunica por línea K, donde ahí sí me aparecieron los códigos de falla de ausencia de comunicación entre módulos. Por eso, un problema de red no va a permitir el arranque. No sé, por ahí me expresé mal en algo. No lo va a permitir. O sea, me puedo conectar a la EQ de inyección, pero no me puedo conectar al cuadro de instrumentos. ¿Sí? Y el cuadro de instrumentos tiene, en esta arquitectura que estamos viendo de ejemplo, ni siquiera la radio. Entonces, si desconecto la radio y ahora me puedo conectar al cuadro de instrumentos, el auto va a arrancar. ¿Sí? El problema está interno en el cuadro de instrumentos. O en el verificar la instalación, que los cables no estén en corto ni cortados. ¿Sí? Más allá de eso, cuando es multiplexado, no hay. Recordá que también puedo descartar un problema de red. Si yo, por ejemplo, pongo contacto y, bueno, sería medio difícil, ¿no? Verificar si tiene velocidad, el velocímetro. Hay sistemas donde muchos, en FIA también pasa, que cuando hay un problema de red, te queda titilando donde está el odómetro linitas, ¿sí? O sea, no te marca el kilometraje. Puede pasar eso, pero no en todos los sistemas. Si yo pongo contacto y veo que no me muestra el kilometraje y titila los segmentos, bueno, puede ser un problema de red. Bueno, fíjate, te pasó en un 4K con eso, ¿sí? Bueno, en Peugeot pasa lo mismo, nada más que Peugeot tiene otra arquitectura que después la vamos a ver. ¿Sí? Tiene 4 redes los sistemas viejos, 3 redes WAN, una red CAN. Los sistemas más nuevos ya son todas redes CAN, pero de diferente velocidad y agrupan diferentes módulos. Porque ya te digo, a veces el problema no es ni programar la llave, ni un problema de antena. Hay muchos problemas de instalación que
Yo creo que lo que nos hace perder muchísimo tiempo es no conocer las arquitecturas, cómo son, o sea, qué módulos participan. Cuando veamos Peugeot, vamos a ver que hay sistemas donde, bueno, hoy en día todos los Peugeot, la función inmovilizadora está en la BCI, ¿sí? En la caja de servicio inteligente, en la fusilera electrónica del habitáculo. Y para comunicarse, para mandar la señal de desbloqueo, el código de sincronismo, la BCI a la ECU lo hace por RedCam, ¿sí? Pero no está conectado directamente, sino que por dos pines salen de la BCI, entran por dos pines a la BS que pertenece a la misma red, por otros dos pines salen de la BS hacia la ECU de motor. Y recordad que en la red CAN del vano motor también participan otras unidades de control, como por ejemplo, si en vez de ser ABS tuviera la función ESP, el módulo es similar, tiene más electroválvulas, una ESP, un control de estabilidad, una ABS. Participa de la red CAN el sensor de posición de volante, ¿sí? Detrás del volante tenés el conmutador de luces, el famoso CON 2000 en los sistemas viejos, que había uno por acá y quedó por ahí. Y ya sabes cuál es el CON 2000, CON 2000, 2005, 2008. Y ahí tiene el sensor de posición angular. Y pertenece a la red. Si esos dos cablecitos que salen del sensor debajo del cuadro de instrumentos, porque hubo un problema, que se hizo una instalación de una alarma, de un sistema de antirrobo satelital, de rastreo en realidad, o instalaron un sistema de audio, o tuvieron que hacer una modificación para instalar faros auxiliares, y trabajaron sobre la instalación debajo del cuadro de instrumentos. Por ahí donde iban las grapas que agarraban los conjuntos de cables, los tuvieron que sacar para tomar cables, para tomar masas, alimentaciones de lo que quieran conectar. Y pasó muy cerca o está cerca de la columna de dirección, donde está el movimiento universal para modificar el ángulo del eje de dirección que va al volante a la caja de dirección. ¿Tá? Y ese es el peor enemigo para los cables. Porque si los cables no están pasados por donde tienen que pasar, en algún momento al girar el volante puede engancharlos y hace cualquier desastre. Los ponen corto entre sí, los arranca, porque me ha pasado muchas veces. ¿Tá? Encontrar que el mismo eje de la columna de dirección, en los que están expuestos, no los que están totalmente entubados, enroscó los cables. ¿Sí? Y puede pasar, lo pongo como ejemplo, porque a mí me pasó en un Peugeot, que lo que haya sucedido es que esos cables se enroscaron. No hizo un daño mayor porque no es que se arrancaron todos, pero sí puso en corto o cortó uno de los dos cables de la red. O sea, el auto no te va a arrancar, un Peugeot 308 no te va a arrancar porque hay un problema de red CAN. Y vos decís, bueno, red CAN, DCI, ECU de motor, ABS y ya está. No hay más nada. Y está todo bien. Pero cable de red, algo pasó. O sea, si lo corta, si por ejemplo, del módulo de posición angular del volante, ¿sí? Que es simplemente una unidad, es parte del conmutador de luces, ¿sí? No es que está aparte, pero hay algunos que vienen con ese conmutador y otros que no. Lo quiero buscar porque justamente para saber si viene con ese sensor de posición angular o no, vos tenés 3 fichas en el COM. Déjame ver, a ver. Sí, lo encontramos. A ver, aquí está. Mira, acá hay uno. Me falta otro. No sé dónde está. Bueno, cáete. Acá estamos. ¿Ven? Por ejemplo, en Peugeot. Vos tenés una ficha para la antena, que sigue siendo en una bobinita nada más. Una ficha para los cables de red, CAN H y CAN L,
o database si fue una red WAN en los sistemas más viejos, positivo permanente, positivo de contacto, masa. Y acá, por ejemplo, tiene la ficha metida ahí adentro. Está la ficha, están los terminales. No se ve en la cámara, la cámara esta tiene luz. A ver si podemos generar, ahí está. ¿Ves que tiene los pines ahí? Entonces, esto es el sensor de posición angular del volante, la columna de dirección. Y eso es parte de la red CAN. Por más que acá haya red WAN en los sistemas viejos, otra red CAN en los sistemas más nuevos, esta es la red CAN del vano motor. ¿Sí? De ahí sale la comunicación CAN. Va a haber un positivo, va a haber una masa, y van a estar los dos cablecitos de la red. Si uno de esos dos cables estuviera cortado, lo único que está ausente en la red es el sensor y lo que no va a andar es el ESP, pero va a haber comunicación de escáner. El problema es si ese cable se pone en cortomasa. ¿Está? Si a vos te aparece un código de falla que dice circuito abierto con el cable CAN H del sensor de posición de volante o de ángulo de giro de la columna de dirección, no tendría que estar relacionado con un problema de arranque de motor por inmovilizador, porque está ausente la señal, porque uno de los cables de red están cortados, pero no dañó la comunicación entre otros módulos, principalmente BCI con EQ de motor. Pero si ese cable se pusiera en cortomasa, entonces ahí sí se cae la red. Ningún módulo que pertenezca a la red y solamente tenga comunicación CAN para diagnóstico va a estar presente cuando hagas la parte de diagnóstico con escáner. Por eso, o sea, son muchos autos, muchos modelos, muchos años, muchas marcas. Es tomarse la paciencia de decir, bueno, hacemos un diagnóstico rápido, ponemos el escáner, vemos si dice que la llave no es reconocida, pero el problema es cuando no nos podemos conectar a un módulo para ver si es la parte de diagnosis. Entonces vos decís, bueno, para conectarme a este sistema inmovilizador de un Peugeot 308, tengo que conocer qué módulo tiene la función inmovilizador. Bueno, en todos los Peugeot, desde el 2001 en adelante, o anterior incluso, anterior al multiplexado, cuando venían con BCI, la función inmovilizador está en la BCI. Pero no me puedo conectar a la BCI. En algunas. En otras sí me puedo conectar porque la comunicación CAN con la BCI no es la comunicación CAN con módulos. Hay una parte de CAN diagnosis y otra parte de CAN intersistemas, por ejemplo, o I/S, que es la del vano motor. Más otras redes CAN que son de confort, ¿sí? De carrocería. Entonces, por ahí me puedo comunicar con el escáner a una unidad de control de inmovilizador, en este caso una BCI, pero no funciona la parte de inmovilizador. Está caída la red CAN entre la EQ de motor y la BCI. Y el problema podría llegar a ser el sensor de columna de dirección. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Únicamente cada vez que vaya a encarar una reparación, analizar los códigos de falla. Siempre que haya un problema de comunicación de red entre módulos o lo que sea, va a haber códigos de falla. Y si no se conecta al escáner, ver si esa línea de comunicación del escáner con esa central de inmovilizador es partícipe de una red y tampoco tengo comunicación con esos otros módulos, o esa parte. Por eso estos esquemas eléctricos es lo ideal es aprender a interpretarlos correctamente y lo posible de tenerlos disponibles, que es lo más difícil, ¿sí? Por eso, cuando yo hablo de arquitecturas de red, ¿sí? Es tal cual como vos decís, Ezequiel, que es fundamental conocer la arquitectura de la red, porque son todos diferentes, o sea, no puedo generalizar, ni tampoco puedo tener en la cabeza cómo es cada arquitectura en cada vehículo.
cada marca, son muchísimos. A medida que van apareciendo, está bien que una marca sigue una línea. O sea, Peugeot arrancó primero con fusileras no multiplexadas, ¿sí? BCI, en 206, en algún 406. Después hizo una multiplexación muy sencilla de red CAN entre la EQ de motor y la BCI, no hacían participar más nada. Que son las fusileras Valeo, que tienen conectores de colores, que vinieron en la Partner, por ejemplo, también, en Citroën Sara. Y ahí saltaron a la BCI, ya multiplexada, se llamaba Fullmux, 4 redes, 3 redes VAN y una red CAN, la red CAN para el vanomotor, las redes VAN para el cuadro de instrumentos, para el COM 2000. Vos fíjate que en esa arquitectura, que la vamos a ver cuando veamos Peugeot en las próximas clases, tenemos que ir a Renault primero. Tenemos que la arquitectura de un 206, ¿sí? El 1.6 16 válvulas, el 1.4 8 válvulas con computadora Science 2000 o Valeo 2000, Valeo S2000, o EDC15C2, que es el Common Rail, o un 307 con SID 801, 803, la primera generación creo que de Marelli 6LP, esos son los nombres de las ECUs de inyección, ¿no? De los sistemas. Todos esos eran sistemas Fullmux. 3 redes VAN. VAN es un protocolo de comunicación propio que desarrolló Peugeot con Renault y con no me acuerdo quién más, que hoy en día está totalmente descartado, pero las primeras generaciones, por lo menos el Peugeot 307 hasta el año 2007 más o menos, 2006, 2007, de Argentina, tiene esa arquitectura. Ya en el 2008 cambia una arquitectura que se llama Full CAN. Todas redes CAN de diferente velocidad, agrupan diferentes módulos. Hicieron una red CAN para la parte de diagnosis, cosa que antes no había, no existía el sistema multiplexado de un 307 primitivo, 206, Partner, Berlingo, qué sé yo, Sara, Picasso, de las primeras generaciones. En todos esos vehículos, ninguna red, ni ninguna de las 3 redes VAN, ni la red CAN llevaban al conector OBD2. O sea, el auto es multiplexado, pero el escáner no se comunica por red. El pin número 11 del conector OB2 es la conexión con la BCI. El pin número 7 del conector OB2, como todos los otros sistemas, es para la EQ de inyección. Vos podés tener un vehículo que no arranca y no tenés comunicación con la BCI. Pero en esa arquitectura la BCI, por diagnosis, no trabaja con ninguna red. Entonces, no puedo echar la culpa a una red, no me voy a poner a verificar la comunicación de red en una BCI si la parte de diagnosis no va por red. En el caso que no se conecte el escáner, estamos hablando, ¿no? Entonces, yo tengo la costumbre siempre, por experiencia, por decir, bueno, encarar una reparación, abriendo el capó de un vehículo, abriendo la puerta, conectando la herramienta de diagnosis que no se conecta, y tratar de ahí, en ese momento, buscar la solución sin saber cómo es la arquitectura del vehículo, es muy difícil, muy imposible. Entonces, me tomo el trabajo de decir, bueno, a ver qué auto vino, conecto el escáner, no se conecta, por supuesto no arranca. Ojo, puede no conectarse y arrancar igual, porque pasan esas cosas, pero en este caso del ejemplo, suponete que no se conecta, y bien, yo digo, bueno, lo primero si no se conecta a un módulo, ¿sí? Nosotros ahora estamos hablando del sistema inmovilizador, debería buscar de ese módulo un esquema que me diga cuáles son las masas, cuáles son las alimentaciones y cuál es la conexión al escáner. Si es una línea K al pin número 11 del OB2, verifico que ese cable no esté cortado ni en corto. Si es CAN, como en el caso de un Fiat con inmovilizado en el cuadro de instrumentos, me tendría que fijar, ¿sí? Si ese cuadro de instrumentos se comunica por CAN. Que en este caso, si vos mirás, este es un esquema solamente del cuadro de instrumentos, no es del inmovilizador, sino del cuadro de instrumentos. Lo que pasa es que la función inmovilizador está incorporada al cuadro de instrumentos, que te das cuenta porque está la antena del inmovilizador conectada al cuadro. Quien graba las llaves, quien manda el código de emparejamiento a la EQ, es
el cuadro de instrumentos. ¿Dónde está conectada la EQ? Bueno, si no lo marca acá de que no hay ningún componente que sea la EQ de inyección, va por CAN. Sabes que el 18 y 19 van a ir conectados a la EQ de inyección. Si decís, bueno, a ver, no está en el esquema el conector OBD2 para decirme a ver a qué pin va la conexión del cuadro de instrumentos, también va por CAN. O sea, vos podés probar, decir, me mandaron, porque a ver, les va a pasar esto, ¿no? Que les van a mandar, decir, mirá, tengo un FIA Palio 2008 con sistema, bueno, G1 se llama este, Play One, que no arranca y me aparece, no me puedo conectar con el escáner al cuadro de instrumentos, ni a la central de inmovilizador, porque a veces quien te va a mandar las cosas desconoce cómo es la arquitectura. Entonces dicen, no se conecta al inmovilizador, ¿sí? Suponete que estás en un FIA con un escáner que reconoce automáticamente al vehículo, como hace el DEC, pero vos tenés que seleccionar lo que te querés conectar, ¿sí? Con todos los escáneres. O sea, entro con el escáner, voy a Fiat y busco en la lista de unidades de control el inmovilizador. Si yo me quiero conectar por inmovilizador en este sistema, te va a decir que hay ausencia de comunicación con el escáner, porque no tenés que entrar por inmovilizador, tenés que entrar por cuadro de instrumentos. ¿Sí? Si entras por body computer, no hay comunicación. ¿Sí? Quisiste entrar por inmovilizador, no hay comunicación. Entrar por inmovilizador en Fiat con un escáner es cuando el inmovilizador es una cajita aparte. Entrar por body computer, si entra por body computer, quiere decir que, bueno, si tiene body computer, sí o sí, el inmovilizador no está en el cuadro de instrumentos, ¿sí? Está en la body computer propiamente dicha. Y si no se conecta tampoco, entra por cuadro de instrumento. Y fíjate si hay parámetros o código de falla que se refieren al inmovilizador. O sea, a veces para averiguar más o menos cómo es una arquitectura electrónica o multiplexada, depende de decir, bueno, o tengo el esquema, ¿sí? de red, como es el caso este, o el esquema eléctrico, donde me muestre la interconexión entre módulos, o trato de averiguarla con la interconexión del escáner. O fíjate que escáner más nuevos, o sea, la forma de diagnosticar hoy en día, yo hablé, por ejemplo, para Fiat, el escáner WITEC, que yo usé en concesionaria con el original, por supuesto, ¿no? Que te dibuja algo parecido a esto. O sea, lo primero que hace el escáner es tratar de reconocer al vehículo. También lo hacen otros escáneres, yo acá usé uno, ¿cómo se llamaba? Hay un escáner que para Argentina no me parecía bueno, totalmente desconocido, y estando en Argentina decía, eso no va a funcionar. Y cuando lo probé acá en el primer trabajo que tuve, que fue trabajar en un concesionario SsangYong, Subaru y Isuzu, Texa, si no me acordaba, me iba a quedar colgado ahí pensando. El Texa también te dibuja, vos elegís simplemente la marca, Fiat, y que reconozca automáticamente el sistema. El WITEC de Fiat, que utiliza Fiat, es igual, ¿no? Bueno, hoy casi todos. El Jackbox de Peugeot, el Can Clip de Renault, todos primero te dibujan los módulos que para ese número de chasis deberían estar presentes, los módulos que tienen conexión de escáner, porque puede haber un módulo que no tenga conexión de escáner, así que no es diagnosticable con escáner, y los módulos que sí se conectan. Y los que sí se conectan, por ahí te los marcan diferentes colores, de acuerdo si tiene códigos de falla o no. Por ahí te los ponen verde, algún escáner te pone en verde el dibujo o el cuadradito que representa la EQ de inyección, quiere decir que no tiene código de falla. Pero en la BCI o en la fusibilidad electrónica o en la central de inmovilizador o en el cuadro de instrumentos, te lo pone en rojo, diciendo
que ese sí tiene códigos de falla. Le haces un clic al dibujito y automáticamente ya entras a la parte de diagnosis a ver los códigos de falla, flujo de datos, funciones especiales, prueba de actores, etc. Entonces, esos escáneres están espectacular porque te ahorran prácticamente todo el tema de investigar cómo es la red, ¿sí? De buscar un esquema eléctrico. Igualmente la información es fundamental, ¿sí? Si trato de reparar un auto sin primero aprender o analizar cómo es el sistema, es casi imposible, porque depende justamente de la interconexión de módulos, dependiendo de lo que pase. Una cosa es que pase que se desprograma una llave, que se rompe la antena, ¿sí? O un cablecito que sale de la ECU o el conector de la ECU está sulfatado. Y otra cosa cuando ves que está todo bien, pero no ni siquiera se conecta al escáner. Una manera también de aislar que el problema esté en esa unidad de control, en este caso, como seguimos hablando de inmovilizador, hablemos de que tenga la función, el cuadro de instrumentos, se lo puedo sacar del coche, buscar el esquema solamente de eso, por ahí tengo simplemente la configuración de pines, cuáles son las masas, cuáles son las alimentaciones, y cuáles son los cables de comunicación con la red o con el escáner, y tratar de comunicarlo en el banco de trabajo, ¿sí? No hace falta tener un banco de pruebas de cuadro de instrumentos o de fusileras. Siempre es lo mismo, darle más alimentación y conexión de escáner. Puedes hacer un cablecito universal con terminales pala pequeños o los que son más chiquitos para los pines de las ECUs o de los cuadros de instrumentos, eh, con diferente tamaño para conectar a un cuadro de instrumento de una marca, a una computadora de otra marca, en cada diagnóstico separado, para hacer pruebas de este tipo. Ver si hay transmisión de datos, ¿sí? Si están dentro de los valores de voltaje que tienen que estar, que van a cambiar porque generalmente en las redes, no en FIAP, pero hay una comprobación que en algunos coches se hace. Por ejemplo, en la red CAN del pin 6 y 14, el conector OBD2 de un Peugeot. De un Peugeot de la segunda generación, de Full CAN, no Full MUX. De algunas. Encima hay muchas variantes. ¿Qué es? Que decir, bueno, para saber si una red está bien, ¿sí? Una red multiplexada sin estar buscando esquemas y todo eso, arrancar y decir, bueno, lo quiero conectar con el escáner, pero no se conecta a un cuadro de instrumentos. No estoy hablando puntualmente de este, ¿sí? ¿Qué tiene la función de inmovilizador? Bueno, para ver la integridad de la red, yo puedo desconectar la batería, ir al pin 6 y 14 con un multímetro en resistencia y tengo que encontrar 60 ohmios. ¿Sí? Prácticamente ese valor. ¿Y por qué 60 ohmios entre los dos cables, el pin 6 y 14 del conector OBD2? Porque en una red, dos unidades de control tienen que tener lo que se llaman las resistencias terminales. O sea, entrando los dos pines, CAN H y CAN L, a una unidad de control, hay una resistencia entre esos dos pines en el circuito impreso de esa unidad de control, una resistencia de 120 ohmios. Entonces te queda un circuito donde hay varias unidades de control conectadas a esa red, a esos dos cables, pero dos de esas unidades de control, cada una tiene una resistencia de 120 ohmios. Esa resistencia se llama resistencias terminales de red, ¿sí? Que es para equilibrar los niveles de tensión. Si vos desconectás, mejor dicho, si vos conectás dos resistencias de 120 ohmios en paralelo, una cosa es poner resistencias en serio, 120 más 120 da 240 ohmios, pero esto no está en paralelo, no está en serie, está en paralelo. Y si vos tenés una resistencia de 120 ohmios y otra resistencia de 120 ohmios en un circuito y están en paralelo, el cálculo del valor total de resistencia de ese circuito es multiplicar el valor de la resistencia 1 por la resistencia 2 y dividirlo por la sumatoria de las mismas. 120 por 120 dividido 120 más 120, eso por calculadora te da 60, que es el valor que te tendría que dar en un sistema multiplexado CAN que utiliza dos unidades de control que tienen resistencia terminal de 120 ohmios. ¿Sí?
O sea, digamos que en el protocolo original CAN, esa era una de las condiciones que se daban en los sistemas. Pero cuando yo fui a Fiat, incluso en el Fiat que tiene Body Computer, que tenía un problema de comunicación con cuadro de instrumentos, que no tiene nada que ver con el inmovilizador, pero bueno, empecé a investigar por ahí. Me encontré que entre el 6 y el 14 no hay 120 ohmios ni por casualidad, te da megaohmios, porque esa arquitectura es una red CAN que es diferente a la mayoría de otras marcas, de Renault, de Peugeot, de Ford. En Ford sí se da lo de la resistencia de 60 entre pin 6 y 14, de la OBD2, pero en Fiat no, porque el protocolo, o mejor dicho, el sistema trabaja diferente. Entonces, tampoco es universal el hecho de probar en un vehículo que entre el 6 y 14 te dé los 60 ohmios, que son los dos cables de la red, ¿no? Estamos hablando de que sea partícipe el escáner de la red en la red, ya que, por ejemplo, si vamos a un 207, Peugeot, tiene la red CAN del vano motor. En la versión argentina era igual que el 206 en las primeras versiones, 2009, 2010, que era un full mux. Y la red CAN del vano motor, que tiene la ECU, la BCI, dijimos, el ABS, si tuviera caja automática, la caja automática, el sensor de posición angular del volante de dirección, si tuviera ESP. Todo eso pertenece a una red CAN, pero no llegan esos dos cables a los pines 6 y 14 del conector OB2. O sea, por más que vayas a 6 y 14 de un sistema multiplexado de un Peugeot 207, ¿sí? Te vas a encontrar que no hay 120, no hay 60 ohmios, porque ni siquiera la red pasa por ahí. Entonces, como son tantos sistemas, yo voy hablando de lo que me acuerdo de memoria, ¿sí? Por eso, o sea, hablo de Peugeot, de Fiat, de Renault, que más o menos me acuerdo, porque he peleado mucho tiempo con eso, pero me toca un vehículo que no conozco la arquitectura multiplexada y va a ser muy difícil trabajar sobre solamente mirando el escáner. Necesito conseguir un esquema de red. Una de las bases de datos donde había estos esquemas bastante simplificados es en Autodata. Autodata, el WoW, esos sistemas alcanzan. ¿Sí? Que no hace falta, ya les vuelvo a decir, el esquema eléctrico en sí, sino este tipo de esquemas que está simplificada la conexión entre módulos. Es importantísimo la interconexión entre módulos. Si no, se cometen muchos errores de diagnóstico. O no se cometen errores, se perdemos muchísimo tiempo. ¿Qué vas a pensar que en un Peugeot, porque alguien le instaló una alarma y dejó mal pasados los cables debajo de la columna de dirección, el auto no arranque, porque uno de los dos cablecitos de la red CAN del sensor de posición angular del volante de dirección se puso en cortomasa e hizo caer la red CAN, que no pertenece a la comunicación del escáner. O sea, vos te puedes conectar con el escáner en la computadora de inyección y te va a decir que hay ausencia de comunicación CAN con el sensor de posición angular del volante de dirección. Pues si esto que no tiene nada que ver con un problema de inmovilizador, pero en el escáner tendría que aparecerte el código de falta de comunicación CAN con el ABS, con la BCI y con el sensor este. También, cuando le cambian el estéreo pasa lo mismo, ya que el estéreo es parte de una red WAN en los primeros sistemas que pertenece al COM2000, y el COM2000 es quien se encarga de multiplexar la señal de la antena del inmovilizador. Entonces, por ahí mirando estos esquemitas sencillos y estudiándolos un poquito, te da un panorama de encontrar un problema dentro de un sistema en particular. Sí, ya te digo, como trabajamos multimarca, es muy difícil tener todo esto presente o acordarse cómo son las arquitecturas electrónicas de cada uno. Lo bueno que tiene es que si vos encarás en Fiat y empezás con los primeros Palio del 2001 que venían ya con Body Computer, todo lo que vino después
con estas variantes de que por ahí la función de inmovilizador está en el cuadro de instrumentos, o en versiones más económicas de una línea de vehículo no tiene body computer, tenía una... Bueno, más de eso no se aleja. Quiere decir que si vos vas a un Fiat 500, no vas a encontrar una arquitectura. También la fusibilidad es diferente físicamente, pero la arquitectura terminaría siendo similar. Eso es lo bueno. Y si vas a Ford pasa lo mismo, por ahí en algún momento cambia la arquitectura y pusieron una diferente, pero no va más de eso. No quiere decir que si hay 200 modelos de Ford diferentes, ¿sí? Diferentes Fiesta, hay varios modelos, K, Mondeo, Focus, qué sé yo. El resto, hablemos también de Ranger, F100. Bueno, por más que sean muchos modelos, la arquitectura es similar. No se aleja más de 4 o 5 posibles diferencias. ¿Sí? Hay vehículos que se repiten los sistemas. ¿Sí? Eh, por ejemplo, una generación del Mondeo igual a una generación del Focus. La del Car, el Fiesta, EcoSport son similares. Entonces, no es que si hay 200 modelos de auto, hay 200 modelos de inmovilizador, ¿no? De esos 200 modelos de autos de una marca, por ahí tenés 5 configuraciones o arquitecturas eléctricas, electrónicas o multiplexadas diferentes, ¿sí? Con diferente conexión a diferentes pines de la ECU, porque las ECU sí son diferentes. Pero en lo que se refiere al esquema general de interconexión, es lo mismo. ¿Se entendió? No arrancamos con Renault, pero bueno, vemos un panorama de diagnóstico que nos va a servir cuando veamos que el problema no son las llaves, no es la antena, no es más una alimentación, sino que encontramos problemitas más escondidos dentro del cableado del vehículo. Señores, gracias por participar entonces. Nos estamos viendo el próximo miércoles.